Yo apreté el puño alrededor del informe anónimo que acababa de llegar a mi escritorio en la central de Madrid, el papel arrugado como mi rabia contenida. Tienda cutre. Personal incompetente. Ventas en picada. Decían las palabras de esa rata que se atrevía a firmar sin nombre, creyendo que yo era solo una empleada más en la sucursal de Lavapiés. Pero al final de cada página, mi firma como directora general brillaba en negro. Elena Vargas, la mujer que ellos mismos habían ayudado a construir ese imperio de moda rápida, y que ahora los vería arder por su traición. La sangre me hervía porque no era solo un chivatazo laboral, era mi hermano, Javier, el que había escrito esas líneas. Mi propia carne, vendido por una promesa de ascenso que nunca llegaría. En ese instante, juré que su queja sería el último clavo en su ataúd profesional, y el mío sería el martillo que lo hundiría todo. Madrid bullía bajo el sol de julio, pero en la calle Argumosa, el calor se pegaba a la piel como una segunda capa de sudor traidor. Yo, Elena Vargas, de 42 años, con mi falda plisada raída y blusa de segunda mano que olía a naftalina barata, empujaba el carrito de la tienda Moda Urbana, una sucursal olvidada de mi propia cadena, Vargas Moda. Nadie lo sabía. Ni siquiera el personal que me había contratado como nueva dependienta para infiltrarme y ver de cerca cómo se desangraba el negocio desde abajo. Era mi ritual anual, disfrazarme de perdedora para oler la podredumbre antes de que infectara todo. Aquella mañana, el local era un caos controlado. Estanterías torcidas con perchas desnudas, pilas de camisetas descoloridas que nadie compraba, y el zumbido constante de la nevera de bebidas que fallaba como mi paciencia. Javier, mi hermano menor, había sido ascendido a gerente Richel hacía 6 meses. Un regalo mío para mantenerlo a flote después de sus deudas de juego en el casino de Barcelona. Hermana, te debo la vida, me había dicho con esa sonrisa de niño grande que siempre me ablandaba. Mentira. Todo era mentira. Entré a las 9, con el delantal atado flojo sobre mi cintura, y saludé a Marta, la cajera de ojos hundidos que mascaba chicle como si fuera su último salvavidas. Buenos días, Elena. Hoy viene el inspector de la central. Dice que hay quejas. Su voz era un murmullo resignado, como si supiera que el fin se acercaba. Yo asentí, fingiendo nerviosismo, mientras mi mente ya trazaba líneas invisibles de venganza. ¿Quejas? Claro, porque Javier había estado aquí la semana pasada, inspeccionando con su traje barato y su ego inflado, criticando todo a mis espaldas. El día transcurrió en una rutina asfixiante: doblar ropa que nadie quería, atender a clientas que regateaban por €1 menos, y esquivar las miradas de reproche de Luis, el vendedor veterano que me veía como la intrusa. Tú no entiendes, chica. Esta tienda es un pozo negro. La central nos abandona, y tipos como tu hermano Javier vienen a rematar. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, pero sonreí, mordiéndome la lengua. Luis no sabía que Javier era mi sangre, ni que su pozo negro era mi laboratorio para probar la lealtad. Al mediodía, el inspector llegó, un tipo flaco con corbata floja, carpeta en mano y una placa que decía auditoría interna. Se presentó como Raúl, un peón de Javier, y empezó su ritual: medir estanterías, contar inventario, interrogar al personal. Yo me quedé atrás, limpiando un estante de joyería falsa, oyendo cómo Marta balbuceaba excusas. Es que no hay presupuesto, señor. La gerente Richel dice que somos prescindibles. Raúl anotaba furiosamente, y en un momento, sus ojos se posaron en mí. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta pocilga? Tragué saliva, fingiendo sumisión. Es dura, pero luchamos. Si la central nos diera una mano. El río, una risa seca como el polvo de las calles de Lavapiés.
La central tiene sus prioridades. Tu jefe, Javier Vargas, ya firmó el informe preliminar. Cierre inminente. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por la furia que subía como bilis. Javier. Mi hermano. El que compartía mi apellido, mi sangre, mi maldita historia familiar. Recordé el día en que lo saqué de las ruinas de nuestro padre, muerto en un accidente de obra en Toledo, dejando deudas que nos ahogaron a los dos. Yo construí Vargas Moda desde un taller en Vallecas, cosiendo a mano hasta que las tiendas brotaron como setas en toda España. Él, el vago, el que prefería las cartas a las cuentas, me debía todo. Y ahora, por un ascenso que le prometí, me traicionaba desde dentro. La auditoría terminó con Raúl sellando su veredicto, recomendación de cierre. Quejas anónimas de gerencia superior. Se fue, dejando un silencio pesado. Marta se derrumbó en una silla, llorando en silencio. Luis maldijo en voz baja. Yo salí a la calle, el sol cegándome, y saqué mi teléfono personal del bolsillo oculto. Un mensaje a mi asistente en la central. Trae el coche. Es hora de volver a casa. Aquella noche, en mi ático de Salamanca, con vistas a la plaza de Colón, abrí el sobre que había llegado por mensajero. El informe completo, con la firma digital de Javier al pie. Sucursal lavapiés, ineficiente. Personal obsoleto. Cierre para optimización. Adjunto. Un email anónimo que él mismo había filtrado, detallando corrupción menor que yo misma había simulado para aprobarlos. Pero lo peor, una nota personal, garabateada en su letra, Elena. Silis esto. Lo siento. Pero el puesto de DG adjunto es mío por derecho. Papá siempre dijo que eras la dura, pero yo soy el listo. La rabia me consumió. Arrojé el vaso de vino contra la pared, el tinto salpicando como sangre. ¿Por derecho? ¿El listo? Javier, el que había perdido la herencia en Timbas, el que me había suplicado un riñón metafórico cuando su mujer lo dejó por un torero. Juré entonces, bajo las luces parpadeantes de Madrid, que su ambición sería su tumba. No lo mataría, eso sería demasiado fácil. Lo despojaría de todo, su puesto, su familia, su orgullo. Y empezaría por la sucursal que tanto odiaba. Al día siguiente, convoqué una reunión de emergencia en la central. Vestida con mi armadura de Chanel, tacones que resonaban como disparos, entré en la sala de juntas donde Javier presidía, rodeado de lamebotas. Sus ojos se agrandaron al verme, pero se recompuso con esa sonrisa falsa. Hermana, qué sorpresa. ¿Vienes a celebrar el ascenso? Me senté al frente, abriendo mi carpeta. No, Javier. Vengo a firmar tu sentencia. Las palabras cayeron como plomo. Saqué el informe. Lo proyecté en la pantalla, su firma, sus mentiras, su traición expuesta. El silencio fue ensordecedor. Has intentado hundir una sucursal para trepar. Olvidaste que yo soy la que firma como directora general. Y ahora, pagarás. Él palideció, tartamudeando excusas. Era un error, Elena. Competencia interna. Pero yo ya no escuchaba. Llamé a recursos humanos, y en minutos, su despido fue efectivo. Fuera de mi vista, le dije, mientras la seguridad lo escoltaba. Afuera, en el pasillo, me miró con ojos de perro apaleado. Somos familia. Yo sonreí fríamente. Ya no. Pero eso fue solo el principio. La venganza verdadera empezaba ahora, en las sombras de nuestras vidas entrelazadas. Porque Javier no actuaba solo, detrás había una mujer, su amante, mi antigua amiga de la universidad, que codiciaba mi puesto tanto como él. Y un secreto familiar que, si salía a la luz, nos destruiría a todos. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones y correos,
Pero mi mente estaba en otra parte, en las grietas de la familia Vargas. Esas que papá había sellado con mentiras y yo con dinero. Me instalé en mi oficina del ático. Paredes de cristal que reflejaban el skyline de Madrid como un espejo roto. Y empecé a desenterrar el pasado. Javier no era solo ambicioso, era desesperado. Sus deudas no eran solo de juego, eran de un préstamo usurero en el barrio de las Letras. Uno que amenazaba con arrastrar el nombre familiar al barro. Llamé a mi investigadora privada, Carmen. Una ex policía con ojos de halcón y un cigarrillo eterno entre los labios. Encuéntrame todo sobre Javier. Amigos, amantes, deudas. Especialmente esa zorra de Isabel. Isabel Ruiz, mi roommate en la Complutense. La que me había ayudado a coser los primeros prototipos de Vargas Moda en noches de insomnio. Ella, que juró lealtad eterna. Ahora calentaba la cama de mi hermano mientras planeaban mi derrocamiento. Carmen devolvió el informe en 48 horas, un dossier grueso como una novela negra. Javier había empezado a desviar fondos menores de las sucursales periféricas no mucho. Unos 50.000 euros para pagar a los usureros. Isabel, ascendida a mi adjunta hace un año por mi ingenuidad, había falsificado facturas para cubrirlo. Fotos adjuntas, ellos dos en un motel de Usera, riendo con copas en mano. Y un email de Isabel a un contacto anónimo, Elena es el obstáculo. Con Javier al mando. Dividimos el pastel. La traición me golpeó como un mazazo en el pecho. Isabel, la que había llorado en mi hombro cuando su padre murió de cáncer. La que me regaló ese collar de plata que aún llevaba. ¿Por qué? El informe lo decía claro, envidia. Yo había construido un imperio. Ella se conformaba con migajas. Y Javier, mi sangre, la había convencido de que juntos podrían ser reyes. Decidí no actuar de inmediato. La venganza es un vino que se saborea lento. En cambio, organicé una cena familiar en nuestra casa de La Moraleja. Esa finca que compré con las primeras ganancias. Con jardines que papá habría amado. Invité a mamá, viuda y frágil, con su rosario eterno, a Javier, fingiendo normalidad, y Isabel, como la novia oficial. Quería verlo retorcerse en su propia re. La noche fue un baile de máscaras. Mamá sirvió paella con manos temblorosas, hablando de los viejos tiempos en Toledo, cuando papá construía puentes y nosotros jugábamos en el Guadalquivir seco. Javier bebía demasiado, su risa forzada chocando con el cristal de las copas. Isabel, con su vestido rojo que gritaba seducción barata, me lanzaba miradas de superioridad. Elena, qué bien te ves de ejecutiva. ¿No te cansas de tanto estrés? Sonreí, sirviéndome más vino. No, querida. El estrés me mantiene viva. A diferencia de algunos, que se ahogan en deudas. Sus ojos se entrecerraron, pero Javier intervino, palmeando mi espalda. Siempre tan dura, hermana. Recuerda cuando te salvé de ese novio violento en la uni. Mentira otra vez. Yo lo había salvado a él de la cárcel por robar en un supermercado. La conversación derivó a los negocios. Mamá, inocente, preguntó por la tienda de lavapiés. Cerramos esa sucursal, dije casualmente. Demasiadas quejas. Alguien la llamó cutre en un informe. Javier tosió, derramando vino. Isabel palideció. Mamá frunció el ceño. ¿Quién haría eso? Somos familia. Yo miré a Javier directo a los ojos. El diablo. Mamá. Siempre está en casa. Después de la cena, cuando mamá se retiró, los confronté en el salón, con el fuego crepitando como mi ira. Sé lo del desvío de fondos. 50.000 euros, Javier. Y Isabel, tus facturas falsas son un delito federal. Él se levantó, rojo de furia. Pruebas, no tienes nada. Saqué el dossier.
Páginas volando como confeti macabro. Tengo todo. Y mañana, la policía lo verá. Isabel lloró. Un llanto de cocodrilo. Elena, por favor. Fue un error. Javier me obligó. Él la miró con odio puro. Mentirosa, tú lo planeaste todo. Se volvieron como perros rabiosos. Y yo observé, disfrutando el espectáculo. Pero entonces, el twist que no esperaba, Javier sacó un sobre de su chaqueta. Si me hunden, te hundo a ti. Mira esto. Era una carta de papá, escrita antes de morir, revelando que yo no era su hija biológica. Adoptada de un orfanato en Sevilla. Un secreto que él guardó para protegerme. Mamá lo sabe. Y ahora, el mundo lo sabrá. Directora general bastarda, adiós imperio. El suelo se abrió bajo mis pies. Toda mi vida, construida en una mentira. La furia se mezcló con un dolor sordo, pero lo reprimí. Hazlo, le dije. Pero antes, pagaréis por lo vuestro. Esa noche, solos en la finca, la venganza tomó forma, no solo despido, sino ruina total. Llamé a los usureros anónimamente, ofreciendo pagar las deudas de Javier a cambio de su silencio. Y su lealtad contra él. Madrid dormía, pero yo no. El juego acababa de empezar, y el tablero era mío. La semana siguiente fue un laberinto de intrigas, donde cada paso era un riesgo calculado. En la central, fingí normalidad, reuniones con proveedores en la Gran Vía, almuerzos con inversores en el Hotel Ritz, sonrisas que ocultaban el veneno. Pero por las noches, en mi despacho secreto, un sótano blindado bajo la sede, tejía la red que los atraparía. Carmen, mi aliada fiel, trajo más munición, grabaciones de Javier sobornando a un auditor en un bar de Malasaña, y mensajes de Isabel a un abogado corrupto, planeando demandarme por acoso laboral. El secreto de mi adopción me carcomía. Confronté a mamá en su piso de Chamberí, rodeada de fotos amarillentas de Toledo. Dime la verdad, exigí. La carta de papá temblando en mi mano. Ella lloró. Rosario apretado. Elena, mi niña. Tu madre biológica era una costurera de Sevilla. Murió en el parto. Papá te encontró y te hizo suya. No queríamos que sufrieras. La abracé. Pero el dolor era un cuchillo, era mi imperio legítimo. O solo una ilusión. No había tiempo para lamentos. Javier, acorralado, contraatacó. Me llegó un email anónimo, su firma digital oculta con la carta escaneada, enviada a un tabloide de la calle Alcalá. Exclusiva, la reina de la moda. Una impostora. El teléfono sonó, periodistas. Accionistas furiosos. El precio de las acciones cayó un 5% en horas. En la junta de emergencia. Me enfrenté a la junta directiva. Hombres de traje gris que olían a colonia, cara y traición. Esto es un montaje, declaré. Voz firme. Tengo pruebas de sabotaje interno. Mostré las grabaciones, editadas para máximo impacto. Javier en pantalla. Voz ronca, Elena es el problema. Con ella fuera, yo tomo el control. La sala estalló en murmullos. Uno de los directivos, el viejo don Antonio de Valencia, me miró con respeto renovado. Sí es verdad, señora Vargas, la respaldamos. Pero resuélvalo rápido. Asentí, sabiendo que mi posición pendía de un hilo. Mientras, Isabel jugaba su carta, me citó en un café de Huertas, fingiendo arrepentimiento. Vestida de negro, como una viuda prematura, sorbió su café con manos temblorosas. Elena, detén esto. Javier es un idiota, pero yo te quiero como hermana. Reí, amarga. ¿Hermana? Tú, que me robaste el diseño de la colección otoño para tu proyecto personal. Sus ojos se agrandaron, no sabía que lo había descubierto. Era solo inspiración.
La presioné, confiesa todo. Graba tu declaración. Y te dejo ir con una indemnización. Dudó. Pero el miedo ganó. Sacó su teléfono. Dictó, admito falsificar documentos bajo coacción de Javier Vargas. No hay más. La envié a mi nube personal. Buena chica. Ahora, desaparece de Madrid. Pero en su mirada, vi el odio latente. No confiaba en ella. La escalada vino esa noche. Javier irrumpió en mi ático, borracho y desesperado, con una pistola registrada herencia de papá, de sus días en la mili. Devuélveme mi vida, Elena, o te juro que... Apuntaba al techo, pero sus manos temblaban. Me quedé quieta, corazón latiendo como un tambor. Dispara, hermano. Pero recuerda, la sangre mancha más que el dinero. Bajó el arma, sollozando. No entiendes. Los usureros. Me torturaron. Rompieron mis dedos por las deudas. Mostró sus manos vendadas, nudillos hinchados. Por un segundo, vi al niño que jugaba conmigo en los olivares de Toledo. Lo dejé entrar. Le serví whisky. Hablamos horas, desentrañando el nudo. Papá me odiaba por ser débil, confesó. Te dio todo a ti. Negué con la cabeza. Te dio oportunidades. Tú las tiraste. Al amanecer, lo eché, pero no antes de plantarle la semilla, únete a mí contra Isabel. Ella es la víbora. Asintió, ojos enrojecidos. Aliados temporales. En un juego donde nadie gana. El clímax se acercaba. Organicé una gala en el Palacio de Cibeles. Noche de moda Vargas. Para inversores y prensa. Invité a Javier e Isabel, separados. El salón brillaba con candelabros y vestidos de diseñadores invitados. Pero bajo la superficie, mi plan bullía. Carmen hackeó el sistema de luces, a medianoche. Proyectores mostrarían la verdad. Cuando Isabel subió al podio para un discurso de unidad, las pantallas cobraron vida, sus mensajes. Las facturas falsas. Javier sobornando. Gritos ahogados. Ella se congeló, micrófono en mano. Es mentira. Pero la multitud ya juzgaba. Javier, en la primera fila, se levantó y gritó, ella lo planeó todo. Yo soy la víctima. El caos estalló, flashes de cámaras. Accionistas saliendo. Policía alertada. En el tumulto, Isabel me acorraló en un pasillo oscuro. Maldita seas, Elena. Te arrepentirás. Sacó un cuchillo de su bolso pequeño, pero letal. Luchamos, uñas y tacones, hasta que la seguridad intervino. Herida leve en el brazo, pero viva. Javier fue arrestado esa noche por fraude, Isabel, por intento de agresión. Pero el twist mayor vino en la celda. Javier confesó a la policía que la carta de adopción era falsa. La había forjado con ayuda de un falsificador, pagado con fondos desviados. Quería herirla lo suficiente para que cediera. Lágrimas en sus ojos cuando me visitó en la comisaría. Perdóname, Elena. Eres mi hermana de verdad. El alivio me inundó, mezclado con asco. La familia, rota pero intacta. Pero la venganza no terminaba, ahora. Tocaba la fase final, la ruina social. Con Javier y Isabel entre rejas él por fraude. Ella por agresión agravada. Madrid murmuraba mi nombre como un escándalo jugoso. Los tabloides titularon La reina caída, traición en la moda. Pero yo convertí el veneno en elixir. En una rueda de prensa en la Puerta del Sol, rodeada de flashes y micrófonos, declaré, Vargas Moda sobrevive porque yo la construí con honestidad. Los traidores pagan, la familia perdona. Mamá, a mi lado, apretó mi mano, su rosario un talismán contra el mundo. Mi hija, susurró, y por primera vez, creí en su verdad. Las acciones repuntaron un 12% esa semana, inversores volvieron.
atraídos por el drama shakespeariano. Pero el precio personal era alto, noches de insomnio, donde el rostro de Javier, aquel niño de ojos grandes, me perseguía en sueños. Visité a Javier en la prisión de Soto del Real, un monolito gris en las afueras, donde el olor a desinfectante y desesperación impregnaba todo. Vestida de negro discreto, pasé los controles, corazón latiendo con una mezcla de piedad y acero. Él entró en la sala de visitas, esposado, más delgado, ojos hundidos como pozos. Elena. Gracias por no abandonarme del todo. Hablamos 2 horas, separadas por el cristal. Papá no me odiaba, admitió. Era yo quien se odiaba a sí mismo. Tú eras la luz, yo, la sombra. Lágrimas rodaron por su mejilla. Le conté de mi adopción casi revelada, cómo me había destrozado. Pero tú lo sabías falso. ¿Por qué tanto odio? Suspiró. Porque te envidiaba. Tu fuerza. ¿Quería ser tú? Le ofrecí un trato, confiesa todo en juicio. Testifica contra Isabel y los usureros. Y yo pagaré su defensa. Silencio. Luego, asintió. Por mamá. Y por ti. Al salir, el sol de la sierra me cegó, pero sentí un peso menos. No era perdón, era justicia. Isabel era otro asunto. Encarcelada en Mujeres de Alcalameco, me recibió con odio puro, maquillaje corrido y uñas roídas. Ven a regodearte, puta ambiciosa. No mordí el anzuelo. No, Isabel. Vengo a ofrecerte una salida. Retira la demanda contra mí, y te doy un boleto a Latinoamérica. Nueva vida. Escupió. Prefiero pudrirme aquí que deberte algo. Su orgullo, su ruina. La dejé ir, el juicio la hundiría sola. El juicio fue un circo en los juzgados de la Moncloa. 3 semanas de testimonios que destriparon nuestras vidas. Javier en el estrado, voz quebrada, detalló los desvíos, empecé con 5.000 para una apuesta. Luego, se volvió adicción. Isabel gritó objeciones, llamándolo cobarde. Los usureros, un trío de albaneses con acentos gruesos, cayeron como piezas de dominó, confesando extorsión bajo inmunidad. Yo testifiqué último. Voz calmada, construí esto por mi familia. Ellos lo destruyeron por codicia. El jurado deliberó 4 horas. Veredicto, Javier. 5 años por fraude. Isabel. 3 por falsificación y agresión. Al salir, flechas me cegaron, pero levanté la barbilla. Victoria pírrica. La reacción en cadena fue brutal. Mamá sufrió un infarto leve esa noche, culpándose por no ver las señales. La visité en el Hospital La Paz, su habitación oliendo a antiséptico y flores mustias. Perdóname, hija. Fallé como madre. La besé en la frente. No, mamá. Fallamos todos. Pero reconstruiremos. En la empresa, purgué la podredumbre, despidos masivos en gerencia. Auditorías en todas las sucursales. La de lavapiés, la salvé, inyectando fondos y promoviendo a Luis como gerente. Él, con lágrimas en los ojos, me abrazó. Señora, no sé cómo. Llama a la DG por su nombre, Luis. Y haz que brille. Pero el twist personal llegó en una carta de Isabel. Desde prisión, ¿sabes por qué te traicioné? Porque tu hermana no era suficiente. En la uni, te vi con ese profesor, el casado. Tú lo sedujiste, yo lo amé de verdad. Él eligió irse contigo, y yo qué derrota. ¿Mentira o verdad? Carmen investigó, sí. Una fer fugaz en mis 20s. Un profesor de literatura que me inspiró los primeros diseños. Isabel lo sabía, el odio tenía raíces más profundas. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me invadió. Un ácido lento. Mi venganza era justa. ¿O solo un ciclo de dolor? Madrid seguía girando.
con sus bares llenos y sus secretos enterrados. Pero yo me sentía más sola que nunca. El clímax no fue en un juzgado ni en una gala, fue en las entrañas de Madrid, en un almacén abandonado de Legazpi, donde los usureros operaban su nido de víboras. Javier, desde prisión. Me había dado la pista final, el jefe es Ramón, un ex socio de papá. Quiere más que dinero, quiere el control de Vargas Moda. Ramón López, un fantasma del pasado. El capataz que papá despidió por robar materiales en Toledo. Ahora un rey del submundo con tatuajes que contaban historias de cuchillos y traiciones. Sabía que confrontarlo era suicidio, pero la justicia exigía cierre. Reuní a Carmen y 2 exopolicías de su confianza, un dúo fornido de Galicia, con acentos roncos y pistolas ocultas. No matamos, advertí. Solo exponemos. El plan, infiltrarnos. Grabar confesiones. Entregar a la Guardia Civil. Pero el corazón me latía con furia ciega, quería mirarlo a los ojos. El hombre que había envenenado a mi hermano. La noche era un manto negro. Lluvia fina empapando las calles industriales. Aparcamos el coche robado a una cuadra. Avanzamos por callejones que olían a aceite y orín. El almacén era un monstruo de hormigón. Luces tenues filtrándose por grietas. Carmen hackeó la cerradura electrónica. Entramos como sombras. Dentro. El infierno, mesas con fajos de billetes sucios. Ordenadores parpadeando con cuentas offshore. Y Ramón en el centro. Un toro de 50 años con cicatrices en el cuello y un puro entre dientes. Hablaba con sus matones. Riendo de el idiota de Vargas, que nos debe 200.000 ahora. Javier había mentido sobre la cantidad, era peor. Nos escondimos tras cajones de mercancía falsa, micrófonos ocultos capturando todo. Pero entonces, el error, uno de los gallegos pisó un cable suelto, un crujido que resonó como un disparo. Ramón se giró, ojos de lobo. ¿Quién anda ahí? Sacaron armas, un bayet de metal y maldiciones. Carmen susurró, corre. Pero yo no. Salí, manos en alto, voz firme. Ramón López. ¿Recuerdas a Antonio Vargas? Su hija viene a cobrar. Su rostro se contorsionó en reconocimiento. La princesita. ¿Vienes a pagar las deudas de tu hermanito? Avancé, ignorando las pistolas apuntándome. No. Vengo a terminar lo que papá empezó. Tú lo mataste, ¿verdad? El accidente en la obra no fue casual. Silencio. Sus ojos parpadearon. Un tic. Tu viejo era un santo. Pero se metió con el dinero equivocado. Confesó. Voz ronca, un empujón en la viga. Y adiós. Por las deudas que él mismo tenía conmigo. El mundo se detuvo. Papá, asesinado por esto. Lágrimas calientes en mis mejillas. Pero las reprimí. Grabado todo. Dije. La Guardia Civil espera afuera. Caos, disparos al aire. Matones huyendo. Ramón me apuntó directo. Dedo en el gatillo. Muere como tu padre. Pero Carmen disparó primero al hombro. No letal. Y los gallegos lo derribaron. Esposas improvisadas. Y salimos al aullido de sirenas. Ramón, sangrando, escupió, eres como él. ¿Dura hasta el fin? En la comisaría. Las confesiones cayeron, asesinato de papá. Extorsión a Javier. Planes para sabotear mi empresa. Titulares al día siguiente, red criminal desmantelada, la moda vengadora. Javier, desde su celda. Me envió una nota, gracias, hermana. Ahora soy libre de verdad. Pero el costo, un balazo rozó mi pierna. Cojera temporal. Y noches de pesadillas donde veía a papá caer. Isabel, al enterarse, se quebró en prisión, intentando suicidio. La visité, perdón en la voz. Era amor no correspondido. No odio. Ella asintió, rota. Perdóname. Lo hice, a medias.
La familia se recompuso frágil, mamá y yo, cerrando heridas en Toledo, caminando por el Guadalquivir seco. Javier saldría en 3 años, le escribiría, pero no esperaría. Meses después, Madrid me recibió como a una heroína a regañadientes. Vargas Moda floreció, nueva colección inspirada en sombras y luces. Desfiles en la Plaza Mayor que agotaron entradas. Yo, con muleta al principio, luego tacones firmes, presidí juntas con autoridad renovada. Pero la venganza deja cicatrices, las mías eran internas. Un vacío donde antes latía la confianza ciega. Javier salió en condicional, demacrado pero vivo. Lo recogí en Soto del Real, coche negro reluciente bajo el sol de primavera. Silencio en el trayecto a la Moraleja. No merezco esto, murmuró. No lo mereces, respondí. Pero la sangre es la sangre. En la finca, mamá lo abrazó, llorando. Cenamos paella, como en los viejos tiempos, pero las risas eran frágiles, bordes afilados. Le di un puesto bajo, gerente de almacén en una sucursal de periferia. Supervisado. Prueba que cambiaste. Asintió. Ojos bajos. Isabel emigró a México. Carta de despedida. Encuentra paz. Elena. Yo lo intento. Quemé la carta. Pero el perdón se filtró. Lento. El twist final, en el desván de la finca. Encontré la verdadera carta de papá. No la falsificada. Elena, mi orgullo. No importa la sangre, tú eres Vargas. Ama con cuidado. Odia con justicia. Lágrimas. Catarsis. Llamé a don Antonio, expando la empresa a Sevilla. Un homenaje. Hoy, en mi ático, con Madrid a mis pies, brindo sola. La traición me rompió, la venganza me forjó. No hay finales felices, solo equilibrios precarios. Pero en las sombras de Lavapiés, una tienda brilla, y yo firmo como directora general Elena Vargas, la que no olvida.